El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El quinto mandamiento es una protección a la vida íntegra de la persona humana. Es una protección al alma, al corazón, a la buena fama. Es una protección también para evitar todo daño que le pueda afectar a la dignidad de la persona humana. Por eso el escándalo, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el quinto mandamiento, es tan dañino. Y hoy el Evangelio lo trae con unas palabras muy duras. Escándalos siempre habrán, pero hay de aquellos que los provocan. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Dentro de la Iglesia están ocurriendo, dentro de este relativismo moral tan dañino, muchas de estas ocasiones. Hay pastores que por directrices, orientación, más bien desorientaciones dañinas, socavadas, que no están fundamentadas en la verdad del Evangelio, que no están fundamentadas en la verdad que la Iglesia nos ha transmitido, desorientaciones en enseñanzas relativistas, en el ámbito circunstancial, basadas en buenas intenciones, pero no coherentes con la verdad del Evangelio, están generando el escándalo del pecado, están generando el escándalo del error en muchas almas. Hoy dentro de la Iglesia Católica hay laicos que se dedican a enseñar cosas perversas como aquellos que escandalizando a la gente y las han llevado y las han convertido en ocasión de mal, han enseñado que el mal es una elección cristiana. Eso es un motivo de escándalo que le hace mucho daño al alma, porque llevar a elegir el mal es hacerle el daño grandísimo a la situación interna de la persona, hacerle un daño espiritual muy grande, ponerla bajo la ocasión y el dominio del mismo demonio, del mismo mal, del mismo pecado. Por eso hay gente que en estos momentos tiene luchas terribles, muy terribles, en el ámbito de la vida, en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la afectividad, en el ámbito del consumo de drogas, por el escándalo provocado al incitar a tantos ignorantes, a tantos pequeños que débiles
no sabían qué hacer y qué elegir, fueron llevados al error. Y claramente el magisterio de la Iglesia Católica y sobre todo el catecismo de una manera clara cita estas palabras del Señor para decir: hay de aquellos que con enseñanzas que tienen autoridad sobre otros y basándose en esa autoridad abusan de ella para llevar a la gente a cometer errores. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos los que dirigimos almas, los que acompañamos almas, los que aconsejamos, los que somos en cierto sentido un punto de referencia para la gente? Escándalos siempre los tendréis, pero hay de aquellos que los provoque. ¿Cuánto daño hacemos con una mala orientación basada en nuestros propios criterios o en los criterios del consenso y no basados en los criterios de la verdad del Evangelio? ¿Cuánto daño le hacemos a la gente? ¿Cuánto daño le hacemos a la gente cuando los llevamos de manera socavada a hacer lo que a nosotros nos parece porque así nos parece, porque ese es nuestro criterio, porque así lo deducimos nosotros? ¿A cuántos? Por orientaciones, por criterios no fundamentados en el Señor, en su palabra, en su verdad, en el magisterio auténtico de la Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia, ¿a cuánto error no podemos haber llevado a tantas personas? El Señor le decía a Santa Margarita María de Alacoque que daños como estos era imposible que el hombre los reparara, que solo Él podía repararlos. Y por eso la conversión es la conversión total y sincera al Señor es la única solución para reparar el daño que a lo mejor muchos hayamos realizado. Porque nosotros podemos llevar una persona al Señor o podemos apartarla del Señor. Nosotros podemos llevar una persona a que encuentre la fuente del amor o podemos apartarla de la fuente del amor. Hoy dentro de la Iglesia hay cosas muy dolorosas. Dentro de la misma jerarquía hay un abuso de autoridad impresionante. Impresionante, porque se comienza a tener como criterio que lo bueno resulta siendo malo. Y eso es escandaloso. Cuando hay gente que viciada por este relativismo moral, por este relativismo que atenta contra la verdad, enseña el error. Y lo más grave de todo es que ese error lo justifica no solamente como algo bueno, sino que incluso, gravísimo, se utiliza a Dios y se utiliza a la Iglesia como escudo para difundir errores que el Señor nunca ha aceptado, que el Señor nunca ha tolerado, que el Señor nunca ha promovido. Y por eso hay gente que termina resentida con lo religioso. Y por eso hay gente que termina asqueada con la Iglesia. Y por eso hay gente que al final termina devastada con la Iglesia y con el Señor. Porque a lo largo de los años se van dando cuenta. Eso no sucede de un día para otro. Uno puede enseñarle un error a una persona hoy y esa persona se puede ir contenta porque ¡ay, qué descanso para mí! Pero después con el tiempo terminará dándose cuenta que era una mentira. Y eso lastima mucho. Por eso nosotros no podemos impartir doctrina ni enseñanza a partir de lo que a nosotros nos parece. Y por eso en un tiempo como estos tenemos el deber. No es si queremos, no es una opción, es un deber que tenemos todos los cristianos, todos los seres humanos y de manera particular los cristianos, de al escuchar toda enseñanza ir a verificarla en la palabra de Dios, ir a verificarla en el catecismo de la Iglesia Católica, y si esa enseñanza venga de quien venga,
no corresponde a la verdad del Evangelio, no corresponde a la verdad de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia, hay que desecharla inmediatamente. San Maximiliano María Kolbe enseña que el que obedece no se equivoca, pero dice siempre hay una excepción. No podemos obedecer lo que nos lleve, nos induzca al más mínimo pecado. Al más mínimo. Es que no es ni siquiera el pecado grave, al más mínimo pecado. Lo vimos, por ejemplo, cuando la Iglesia nos dio su parte frente al tema de la vacunación. La Iglesia fue clara, muy clara. Ahí está el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la nota moral sobre este aspecto. Hay responsabilidad remota hacer uso de este tipo de soluciones médicas para contener el COVID. Y sin embargo hubo sacerdotes que indujeron a la gente, presionándola, cosa que no hizo la Iglesia. ¿Qué criterios estamos teniendo nosotros? Porque es que la gente está en un nivel de ignorancia que hoy no va a verificar. El cardenal Ladeira, que era el prefecto en aquel momento, tuvo audiencia con el Santo Padre, el Papa Francisco, quien examinó detenidamente en la audiencia que le concedió todo este tipo de proceso, tanto en el ámbito ético y moral, teológico, como médico, sobre las situaciones que generaba esto. Y el Papa aprobó que efectivamente, si se utilizaba este tipo de vacunas, se incurría en una responsabilidad remota. Era lejana, pero era responsabilidad. Y algunos católicos mal formados, otros dejados llevar de sus propios intereses, otros ambientados en el error. Sí, aplauso, vamos, sí, háganlo. Lo mismo pasó con el tema de la recepción eucarística. En la Conferencia Episcopal Colombiana hay una instrucción vigente porque fue renovado esa instrucción con la publicación de la edición del misal en el año 2021 por la Conferencia Episcopal Colombiana, y luego explicado esto de una manera más detallada por quien ahora es el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando, en los numerales 17, 18 y 19, sobre los criterios que debíamos tener o debemos tener los católicos en Colombia, porque esa es tarea de la Conferencia Episcopal, darnos orientaciones e instrucciones acerca de la recepción eucarística. Y claramente, no solamente lo dice allí esta instrucción, que no se debe obligar ni prohibir. Es una sugerencia para las 4 formas establecidas. Y lo explica Monseñor Luis Fernando después, también de una manera más clara y precisa en la página web de la Conferencia Episcopal, en un artículo que escribe que no se debe obligar a nadie, ni se le debe prohibir. ¿Y qué hicieron muchos católicos, entre ellos pastores? Condenar a la gente. Condenarla, acusarla de rebelde, de desobediente, porque la gente quería obedecer cuando pedía la comunión como se le permitía, en la boca o de rodillas, de pie o en la boca. Y entonces el que no comulgara en la mano, un absoluto desobediente y rebelde. Mentiras. Porque la Iglesia colombiana dice otra cosa muy diferente.
Ese es el nivel de ignorancia en el que nos estamos desenvolviendo hoy. Y esas cosas generan escándalo en las personas. Padre, pero entonces, ¿cómo hay unos que dicen una cosa y otros que... La gente sufre mucho hoy dentro de la iglesia porque van a pedir consejería a alguien. Y dice, padre, pero fui donde este sacerdote y me dijo esto otro. Yo por eso ando con el catecismo en la mano. Mira, y ahí te puedes dar cuenta si el consejo que te dio esta persona sí tiene que ver con los criterios de la iglesia o no. Padre, yo creí, como se veía tan bueno, tan santo, yo pensé, mira, no piensa como la iglesia. Y nosotros los sacerdotes somos los primeros, incluyendo a los obispos, y el Papa lo sabe, por eso pide tanta oración, y los diáconos y la vida consagrada. Debemos tener la mentalidad de la iglesia, no la mentalidad del consenso, no la mentalidad de este consenso arbitrario y relativista. Y si no somos capaces de hacer eso, de obedecerle a la iglesia, si no somos capaces de tener la humildad y la sencillez de doblegar nuestros criterios, pues entonces debemos que repensar nuestra vocación. Porque somos los primeros llamados a obedecer. El Señor escruta los corazones y Él sabe lo que hay en el interior de cada uno y quién verdaderamente está buscando su gloria, solo su gloria y el bien de las almas. Porque es que eso de decir de bocas para afuera, que es para la gloria de Dios y para la salvación de las almas, eso es lo más fácil que hay. Vestirse con un maquillaje de santidad, de virtud, de defensa de la verdad, de amor por la verdad, eso es muy fácil. Ser coherente con eso, en el corazón, eso lo ve Dios. Y Él sí conoce muy bien lo que hay en el interno de cada uno, porque ve la profundidad del alma y sabe si hay limpieza en la intención o hay corrupción. Lo que nos está diciendo el Salmo 138 hoy, 139. Tú me sondeas y me conoces. Qué libertad tan grande y tan hermosa para quien verdaderamente busca la gloria del Señor y no sus intereses. Qué libertad tan grande y tan hermosa saber que el Señor ve lo interno, ve lo profundo de los pensamientos y sabe cómo se desarrollan los pensamientos de una persona, si son verdaderamente puros o si son pensamientos corruptos. Porque a veces el que se muestra más limpio externamente es el que tiene más llena de corrupción su forma de pensar. Basta ver cuántos se visten de pureza externa y cómo son sus pensamientos y su memoria y su imaginación. ¿Cómo son sus películas? ¿Son las de Dios, la pureza misma de Dios, la limpieza misma de Dios en el ámbito afectivo y sexual? Porque eso dice mucho. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que este tipo de cosas evidencia lo que hay en nuestro interior y hacia dónde hemos tendido nosotros. Basta mirar el discurso de nuestros sentimientos internos para saber a quién queremos amar y a quién queremos seguir. Porque si solo buscamos fama, poder, quiere decir que mis intenciones no son para la gloria de Dios y no son para el Señor. Pero eso lo ve el Señor y Él se da cuenta, porque del Señor nadie se burla. Nadie. Y con el torcido el Señor resulta siendo sagaz. Porque Él lo ve todo y a Él nadie se le puede esconder. Tú me sondeas y me conoces. Cuando me acuesto, cuando me levanto, conoces mis pensamientos. Antes de que se me venga, de que salga una palabra, tú ya te la sabes. Porque al Señor no lo podemos engañar. Del Señor no nos podemos esconder. Y cuando nosotros estemos en el juicio particular, vamos a estar solos ante Él y ante su verdad. Verdaderamente nuestro corazón ha tendido al Señor,
Porque cuando no busca al Señor, como nos lo está transmitiendo hoy el libro de la sabiduría, y no quiere al Señor, verdaderamente a Él, porque quiere amarlo a Él, eso termina al descubierto después. Y nuestra vida es para eso, para buscar solamente al Señor. En esta tierra nosotros no estamos para otra cosa más que para buscar al Señor y su gloria, que ha sido profanada y que hoy necesita ser restaurada, y que Cristo la busca restaurar todos los días en la Eucaristía. Por eso, pidámosle al Señor que no vayamos a ser motivo de escándalo, que verdaderamente nuestras intenciones sean puras por el Señor y por las almas, que verdaderamente nuestra intención sea pura solamente para buscar su gloria, porque hoy, por no haber intenciones puras, muchos dentro de la Iglesia andan imponiendo su propio autoritarismo, tanto en la vida sacerdotal, religiosa, como en la vida laical. Ay de aquellos que generan escándalo. Ay de aquellos que promueven el pecado. Ay de aquellos que ocasionan y llevan al pecado a la gente sencilla. Porque el Señor vino a darnos un evangelio, y ese evangelio nos pide alejarnos del pecado. En eso consiste precisamente la santidad, en una cercanía cada vez más radical con Dios y en una lejanía total del pecado. Ese fue nuestro compromiso en el bautismo. Renuncias al pecado, sí. Renuncias al mundo, sí. Renuncias a ti mismo, sí. Que podamos ser coherentes a nuestra vocación cristiana y a nuestra vocación de bautizados. Porque Dios no nos llamó a nadie a vivir en el pecado. Dios no nos llamó a hacer el mal. Y aquellos que incluso lo llegan a tolerar como bueno en su interior, así no lo expresen, ya saben de parte de quién están. Ya saben a quién están ajustados sus criterios. Porque el único promotor del mal es el demonio. A ese le interesa que hagamos el mal. El solo tolerarlo en nuestro interior, ya sabemos de parte de quién estamos. Y más grave aún, por eso es tan grave el escándalo, tolerárselo a la gente y promovérselo y enseñárselo, eso sí es grave. Más dice el Señor, más le valdría que le arrojaran una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Y quien ha padecido el escándalo, se ha sentido lastimado y afectado por la incoherencia dentro de la Iglesia, hoy el Señor ofrece una solución muy grande en el Evangelio. Perdonar hasta 7 veces al que se arrepienta, lógicamente, es la esencia. Igual nosotros tenemos que perdonar de corazón a todo el mundo, y a quien se arrepienta y verdaderamente venga arrepentido, como nos lo enseña la parábola de aquel siervo a quien el Señor le perdonó la deuda. El Señor le pidió cuentas, porque no crean que el Señor renuncia a eso. Hay gente que habla de una falsa misericordia, de un falso perdón, de un perdón relativista que no es basado en la verdad, como si no hubiera que pedir perdón, como si no hubiera que reconocer el error, como si no hubiera que tomar conciencia de las faltas. El Señor nunca renuncia a eso, porque eso hace parte de la verdad. 2 deudores, a uno le perdonó una deuda altísima, y también enseña el Señor, porque le pidió perdón, también enseña el Señor de aquel siervo que le debía, y el Señor aquel rey fue a cobrarle, y lo iba a hacer meter a la cárcel.
para que le pagara todo a él, a sus hijos. Y este siervo le suplicó que le perdonara la deuda. Y el Señor se la perdonó porque le suplicó. Pero el Señor no deja de pedir cuentas. Hay gente que predica un evangelio muy falso, muy relativista, como si Dios nunca pidiera cuentas. No, conoce todo nuestro interior y nos va a pedir cuentas. De hecho, ahí llega el arrepentimiento de todo lo malo que hagamos. Y a este hombre fue y le pidió cuentas. Y lo iba a mandar a la cárcel. Pero él le pidió perdón. Perdóname, y el Señor lo perdonó. Luego este siervo injusto, otro le debía, le pidió perdón y este no quiso perdonarlo. El Señor nos llama a nosotros a perdonar de corazón. Y si quien nos ha hecho daño viene a pedir perdón, el Señor dice hay que perdonarlo. Si 7 veces llega, 7 veces, si está arrepentido, porque es la aseveración del Evangelio. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. El arrepentimiento es una condición necesaria para poder experimentar la misericordia. San Juan Pablo II, en la exhortación, penitencia y reconciliación, dice que sin este paso del reconocimiento, del arrepentimiento, la misericordia no puede lograr sus frutos en el corazón. Si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Al que está arrepentido hay que perdonarlo. Y al que no está arrepentido, aún en la lejanía, hay que perdonarlo, orando por él, rogando por él. Por eso el Señor nos ofrece este camino de perdón para descansar siempre. Que el Señor nos ayude a llevar en primer lugar una vida recta ante Él, una vida recta de corazón. Que a nosotros no nos mueva otro interés más en el corazón que la búsqueda del Señor, la búsqueda de su gloria y el bien de nuestro prójimo. Y el mayor bien de nuestro prójimo es su salvación eterna. Que nosotros solamente procuremos para nuestros hermanos la salvación eterna. En segundo lugar, para que no vayamos a ser motivo de escándalo para nadie. Que verdaderamente la gente pueda encontrar en nosotros un deseo y un esfuerzo por la santidad. Un deseo y un esfuerzo muy grande por vivir en la verdad del Evangelio. Un deseo y un esfuerzo muy grande para no abusar de la autoridad que Dios nos da. Decía el Papa Francisco en algún momento que el problema de los abusos sexuales se debía, en primer lugar, al abuso de conciencia. Y hoy muchos católicos abusamos de la conciencia. Padre, yo tengo buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el infierno, decían nuestros abuelos. Y la Iglesia nos enseña que es erróneo juzgar los actos solo por las intenciones. Es que cometí este error, esta falta, pero yo tenía buenas intenciones. Para la Iglesia eso no es una falta, no es un acto bueno, es una falta. Porque a las buenas intenciones tienen que coincidir nuestros actos. Eso es una moral relativista, consensual. Una moral que denunció San Juan Pablo II en A Veritatis Splendor, en el capítulo 2. No. Nuestros actos tienen que parecerse a las buenas intenciones. Y ahí se da cuenta uno cuando una persona no es recta de corazón, no es limpia en su intención.
por sus actos. Porque verdaderamente las intenciones correctas se evidencian en los actos. Y no en las apariencias y el maquillaje de caridad, en el maquillaje de obediencia, en el maquillaje de la caricatura de unidad que se propone hoy, en la caricatura de humildad que se propone hoy. No, porque parece que hoy el maquillaje puede con todo. Pero que ¿cómo nos damos cuenta? La correspondencia de nuestros actos a la ley del Señor, a sus mandamientos, a su enseñanza en el Evangelio y a la enseñanza en el magisterio de la Iglesia. Quien a hoy le talle la tradición de la Iglesia, le chille el catecismo y le chille el tener que ajustarse a lo que la Iglesia enseña, ese no tiene buenas intenciones. Ese no tiene buenas intenciones. El que no quiere ajustarse al criterio de la tradición viva de la Iglesia, el que no quiere ajustarse al magisterio auténtico de la Iglesia, el que no quiere ajustarse al Evangelio y le anda dando interpretaciones raras, relativistas, ese no tiene buenas intenciones. Y puede generar escándalo. Y de hecho hoy dentro de la Iglesia se genera escándalo. ¿Cuánto daño ha hecho hoy dentro de la Iglesia Católica enseñanzas de personas que promueven la bendición para uniones homosexuales que se equiparan al matrimonio? Pero más grave aún, quienes aprueban el matrimonio igualitario. Más grave aún quienes en Colombia lo aprobaron. Católicos. Y es tan tremendo que uno puede escuchar a esos mismos católicos hablando en contra de esto, sí. Pero en la práctica no les coincidió porque sus intenciones no eran buenas. Qué duro, qué doloroso que por ese tipo de enseñanzas tan distanciadas de la verdad del Evangelio, hoy haya tanto católico confundido. Pero bueno, igual el Señor a nosotros nos manda a amar su palabra, su sabiduría, y nos llama a buscar solamente su verdad y a vivir de cara a Él. No nos dejemos engañar del diablo, porque podemos poner en riesgo nuestra vida eterna, nuestro descanso eterno en el cielo. Aquí nos estamos sorteando la vida eterna, cada minuto, cada instante. Nosotros no podemos caer en las herejías del calvinismo y de todas estas corrientes protestantes que hablaban de la predestinación. Ya estamos predestinados a la salvación, Padre, igual nos vamos a salvar. Eso no importa. No importa si estoy viviendo en pecado, si caigo en él, si pienso así, no importa, porque yo me voy a salvar. Eso como yo voy a misa todos los días, no importa. Si sigo cayendo en el pecado, porque yo rezo el rosario todos los días, no importa. Eso es una teología protestante de la predestinación. Y hay gente que ya se cree predeterminada en la salvación. No importa. Eso lo dicen ellos, no importa si estamos en pecado, mañana le pido perdón, le digo que me perdone y ya. Y si vuelvo a caer, no importa. Igual yo ya la salvación ya la tengo. Tanto daño que hace ese tipo de orientaciones hoy. Es que la Virgen prometió que si yo hacía el rosario todos los días, con eso me salvaba. ¿Para qué es el rosario? Para alejarse del pecado, no para vivir en el pecado. Miren, y una misma obra piadosa le puede servir a uno, o para ensanchar el corazón y llenarlo del amor de Dios, o una misma obra piadosa le sirve para endurecerse más. Eso es muy delicado, uno no puede jugar con lo religioso, y más con las gracias del Señor. Hay gente que va a Eucaristía todos los días y lo que hace es endurecerse más en su maldad.
en sus pensamientos torcidos, en sus intenciones torcidas. Porque como no cuidó las intenciones de su corazón de buscar totalmente al Señor, el diablo aprovechó eso para endurecerle más y llevarle a la esclavitud del mundo y del pecado. Pero hay almas que aprovechan mucho la Eucaristía y les sirve para desear el cielo, para amar el cielo, para jugársela toda por el cielo. Hoy, por ejemplo, hay obispos muy valientes, contados, pero qué valentía, porque están pensando en el cielo y quieren serle fieles al Señor. Hay algunos cardenales muy contados, que están siendo ultrajados, son chivos expiatorios, pero lo hacen por la gloria de Dios y por el bien de las almas, porque no les interesa los aplausos de este mundo, les interesa la promesa de la vida eterna. Hay sacerdotes que están sufriendo mucho, señalados, criticados, juzgados, injuriados, calumniados falsamente, y en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia Católica. Y ahí padecen. ¿Y por qué lo están haciendo? Por la vida eterna, no solamente de ellos, sino de las almas, y por la gloria de Dios. Hay religiosos escondidos, porque esto no salen en las redes sociales, que padecen la persecución dentro de sus propias comunidades religiosas, dentro de sus propias comunidades, que padecen persecución internamente por vivir en la verdad del Evangelio, y se tienen que aguantar las injurias, las críticas, las murmuraciones, las calumnias y todo tipo de cosas, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y varios santos, el mismo San Francisco de Asís, porque como son intenciones tan rectas, tan limpias, por eso padecen hasta en nombre de Dios y hasta en nombre de la Iglesia, sin que la Iglesia piense así, sin que Dios piense así, el maltrato y la persecución. Pero hay de aquellos que escandalizan, hay de aquellos que provocan este tipo de cosas. Hay laicos que hoy tienen que sufrir el señalamiento, el juicio, la crítica, la calumnia, por ser fieles al Evangelio, por ser fieles a la tradición viva de la Iglesia y al magisterio auténtico de la Iglesia. Y hay laicos que condenan a otros no basados en el Evangelio, no basados en el amor del Señor, no basados en el magisterio auténtico de la Iglesia, sino en sus propios criterios y en las enseñanzas pervertidas de los hombres y de falsos profetas que terminan persiguiendo a otros. Esos son poquitos, esos no se ven porque esas almas las cuida mucho el Señor. Como son fieles, esas almas las cuida el Señor, no son notorias, ¿sí? Los que se hacen de víctimas hoy, esos no son verdaderos, ¿sí? No son verdaderos, porque las redes sociales alcanzan para todo esto. Pidamos, roguemos al Señor unos por otros y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles. Hay una promesa muy grande de parte del Señor y es el cielo, su respaldo, su fidelidad que no falla. Así terminemos solos, no importa. A nosotros no nos mandaron acá a recibir el cariño y la salvación de los hombres. La salvación nos la da Dios, nos la da Jesucristo, y a Él es el honor y la gloria y la alabanza. A Él es ante quien tenemos que terminar rendidos. Nosotros los cristianos no vinimos a buscar honores humanos, no vinimos a buscar glorias humanas, no necesitamos aceptaciones humanas, necesitamos que nuestros nombres estén inscritos en el cielo, la aceptación del Señor que ve los corazones, los pensamientos. No caigamos en esa trampa de andar buscando la aceptación de los hombres, porque eso es pura tentación del mundo y del diablo. Nosotros no necesitamos reconocimientos humanos y menos de una humanidad relativista que llama santo lo que no es santo y llama pecador lo que no es pecador.
que condena lo que Dios no condena y salva a quien Dios hoy todavía no ha absuelto. ¿Qué tal nosotros terminar bajo el amparo de un juicio relativista, de la ceguera de este mundo? ¿Qué tal nosotros justificarnos en el juicio de quienes ciegamente viven de manera incoherente la vida cristiana? Eso sería lo más fatal que nos podría pasar. Depender de un juicio de alguien que no es coherente al Evangelio. Depender de un juicio de alguien que no vive según la Iglesia nos lo enseña. Eso sería lo más terrible en lo que nosotros podríamos caer, porque nos hundiríamos fácilmente. Ay, usted va muy bien, tranquilo que va muy bien. ¿Quién te lo dijo? Uno que no va bien. Dios mío, qué miedo. Porque al diablo que no va bien le gusta decirle a los que no van bien que van muy bien. Y a los que van bien, al diablo le gusta decirles que van muy mal. Esa es su táctica. Tú vas bien, ese otro allá no, esa vida tan radical, tan exigente, no, eso no es de Dios. Eso, aplausos, porque así es el diablo. Así es el diablo. Eso tan exagerado no. Una moral sexual en la iglesia tan exagerada no. ¿Y Cristo cómo la vivió? ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo la moral sexual y afectiva? La iglesia nos lo enseña. Porque amó con corazón de hombre. Se relacionó con la gente con un cuerpo humano. Pero no fue perverso, fue puro, fue santo. Fue santo el Señor. Amó a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, a las viudas, porque era limpio, porque el Señor es santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reproducir. ¿Cómo? Porque Cristo era radical con la voluntad del Padre. Tan radical que a la edad de 12 años se le pierde a la Virgen de San José. Sin pedirles permiso, ella le reclama y le dice: es que yo debo ser radical con las cosas de mi Padre. Cuando de obedecer a Dios se trata, nosotros tenemos que ser radicales. Cuando de obedecer el Evangelio se trata, hay que ser radicales. Así a muchos no les guste, ¿qué podemos hacer? Nosotros no vinimos a agradar a los hombres, tenemos que agradar al Señor. A nosotros no nos salva ningún ser humano en esta tierra, nos salva nuestro Señor Jesucristo, y a Él es el honor, a Él la gloria, a Él el reconocimiento y la alabanza, y para Él debemos vivir, solo para el Señor. Que la Virgen nos ayude en un buen propósito y también en las obras, para que sean como las del Evangelio, que San José nos custodie, nos motive a ser coherentes y a ser fieles al Señor, amar la iglesia en estos tiempos que la iglesia necesita tanto de que estemos ahí, haciéndole caso a lo que ella siempre ha enseñado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora